ahora es demostrarte dónde está parada Ucrania, dónde está parada Rusia y cómo está el mundo para este tercer año, tratando de entender cómo llegamos hasta acá, qué pasó en los 2 años anteriores y qué es lo que puede pasar en los próximos meses, porque hay elementos bastante consistentes que nos permiten hacer un análisis de la situación. Yo quiero primero hablar de uno de los 2 frentes de batalla. Hay uno que es, podríamos decir que es el más importante, aunque habría que verlo, que es el campo estrictamente militar. Vamos a ir viendo en una serie de mapas qué ha pasado y cómo está hoy el campo militar, y después vamos a hablar del otro frente de batalla, del otro teatro de operaciones, que es el frente geopolítico, el de las relaciones internacionales, que en realidad es casi tan importante como el primero. Esto es Ucrania en marzo de 2022, cuando la invasión ya se había producido y cuando la sensación era que Rusia podía quedarse con toda Ucrania en pocas semanas. Recordemos que había sido una invasión por el sur, desde Crimea, donde, recordemos, ya estaba Rusia en lo que había sido la primera invasión hacia Ucrania en 2014. Había sido ya anexada esta península sobre el Mar Negro. Al igual que esta zona que podés ver acá, que es el Donbass en el este, justamente que es la zona donde separatistas prorrusos estaban también en control territorial y en conflicto con el ejército ucraniano. Eso había sido, esos 2 puntos habían sido en 2014. El resto, bueno, es todo lo que logró ocupar justamente Rusia en los primeros días de la invasión. Fíjate acá, incluso en torno a la capital, en torno a Kiev, podés ver que habían llegado a ocupar posiciones los soldados rusos. Bueno, así empieza la invasión con una Ucrania que parecía que no se podía defender. Un año después, pasemos al siguiente mapa, fíjate cómo cambia el escenario. Te encontrás con un escenario en el cual una Ucrania que empezó a reaccionar, que empezó a mostrar que tenía poder de fuego, que empezó a recibir armamento de los aliados europeos y de los Estados Unidos, y que logró. En primer lugar, fíjate, toda la zona central y norte expulsada completamente de tropas rusas, logró sacar a todos los que estaban en ese lugar, logró poner al ejército de Vladimir Putin en retirada, mostrando las enormes falencias organizativas, logísticas, de planificación, de incluso equipamiento que tenía Rusia. En ese momento fueron miles los soldados rusos que murieron porque realmente fueron llevados a la muerte por las decisiones militares tomadas desde Moscú, que creyó Putin, obviamente, que iba a poder rápidamente quedarse con toda Ucrania. No solo eso, lo que nos muestra este mapa, que insisto, esto es marzo de 2023, cuando ya estábamos poquito después de un año de transcurrida la invasión. 2 puntos críticos que quiero que veas. Esto que es en la zona de Kharkov, que lo ves ahí en azul, y esto que lo ves aquí en la zona de Gerson, que lo ves también en celeste. ¿Qué era eso? Bueno, no solo ya había logrado expulsar Ucrania a Rusia del norte, sino que acababa de hacer una muy exitosa contraofensiva que había hecho retroceder aún más lo que ves en azul, el territorio que estaba ocupado recientemente por Rusia y que había sido recuperado por Ucrania. En ese momento, insisto, febrero, marzo de 2023, hace un año, la sensación era de mucho optimismo, de que Ucrania podía expulsar a Rusia, de que Estados Unidos y la Unión Europea tenían argumentos para decir, sigamos mandando armamento, sigamos apoyando, porque Ucrania puede ganar la guerra. Un año después, el escenario es muy diferente. Yo quiero que pasemos al mapa, que nos va a mostrar cómo está hoy el territorio. Fíjate vos. Vos ves este mapa de lejos y lo que esencialmente nos muestra, esto insisto es marzo de febrero de 2024, el mapa de ahora, es que prácticamente no se movió. Vos ves que es la misma franja en el este y en el sur que sigue siendo ocupada por Rusia, que Ucrania no pudo avanzar nada. En el medio, Ucrania lanzó una contraofensiva durante 2023 que fue un fiasco. Una contraofensiva que de hecho terminó con el principal jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas desplazado por Zelensky en medio de muchas acusaciones cruzadas. Y muestra una Rusia que aprendió
a la fuerza de los golpes, a librar esta guerra. Que aprendió que quizás hoy no está en condiciones de ocupar toda Ucrania, pero que sí está en condiciones de consolidar esto que está en el sur y en el este, que parece ya muy difícil para Ucrania recuperar. Y es más, yo quiero que ahora nos acerquemos a esta zona que es crítica, que es la zona del Donbass, sobre todo la zona de la provincia de Donetsk. Vamos a ir al mapa siguiente que nos va a mostrar de cerca esta zona que estás viendo acá. Mirá, fíjate lo que es esto. ¿Ves distintos puntos? Lo que ves en círculos son combates que se realizaron en las últimas semanas, que lo ves en círculos verdes y negros, y ves toda una serie de zonas en amarillo. Todo eso que ves en amarillo es territorio que fue recapturado por Rusia. Es decir, Rusia no solo logró frenar el avance ucraniano, sino que está volviendo a avanzar. Todo eso es la zona más crítica de la guerra. Y ahí tenés la batalla de Bakhmut, que fue el año pasado, y tenés sobre todo, que te la contamos aquí, la batalla de Avdiivka, una ciudad que estaba en poder de Ucrania, que Rusia quería conquistar, te diría, desde 2014 y que logró conquistar en estos días. Por eso, la sensación es que no tiene resto militar Ucrania para poder avanzar más. Que en el mejor de los casos para Ucrania puede llegar hasta acá. Ahora, la pregunta, si vamos a lo estrictamente militar, es para Rusia. Rusia quiere quedarse acá y poder anexar esto, porque recordemos que aparte de toda esta zona ya fue legalmente, digo legalmente entre comillas, pero a través de decretos y de leyes, anexada por Rusia. ¿Quiere quedarse hasta acá o ahora quiere seguir avanzando? Ahora que ve que Ucrania está débil, quiere seguir avanzando y quizás quedarse con mayores porciones de Ucrania. Por ahora es un interrogante, pero es muy difícil pensar a futuro que Ucrania pueda recuperar algo de lo que ya no recuperó. La pregunta es cuánto más va a perder. Y ahora quiero ir al otro escenario, al otro teatro de operaciones, porque es justamente lo que también marca un pesimismo creciente para Ucrania. Así está el escenario geopolítico hoy. Empezamos por Estados Unidos, aliado clave porque le suministró toda la inteligencia que Ucrania necesitó para darle muchos golpes a Rusia y porque es el que más armamento le dio. Bueno, sigue apoyando, por supuesto, el gobierno de Biden sigue apoyando a Ucrania. Lo que pasa es que no puede enviarle más armas. ¿Por qué? Porque necesita el apoyo del Parlamento. ¿Qué pasa en el Congreso? Los republicanos controlan la Cámara de Representantes y dicen, yo no apruebo más dinero para Ucrania. Con lo cual, Estados Unidos no puede mandar más dinero. Ucrania, que necesita mucho más que nunca, se encuentra, aunque no tiene su principal aliado para entregarle armas. Como si fuera poco, en noviembre hay elecciones. Hoy un escenario bastante probable pareciera que es que Donald Trump pueda ganar esas elecciones. Si Trump gana, Ucrania sabe que se olvida de poder contar con Estados Unidos porque Trump dice, yo arreglo esta guerra en un segundo. Y eso es, yo arreglo para que Putin tenga lo que quiere y punto. No apoyo más a Ucrania. Claro, nos vamos a Europa. ¿Qué pasa con Europa Occidental, que fue el otro sostén importante de Ucrania? Bueno, apenas el 10% de los europeos que cree que Ucrania puede ganar esta guerra. El pesimismo es cada vez mayor entre los europeos. Las dudas, entonces, de seguir apoyando militarmente a Ucrania son cada vez mayores, porque es apoyar para qué, si Ucrania, muchos de ellos ya creen que no puede ganar esta guerra. Este es el otro problema. Casi que no puede contar con Estados Unidos y Europa está diciendo, yo te apoyo, tengo el poder político para hacerlo, pero bueno, la sensación es que si no hay chances de ganar, no sé si vale la pena. Y después, Rusia. ¿Qué pasa con Rusia? Primero que evitó el aislamiento. En los primeros meses de la guerra, la sensación era que Rusia quedaba fuera del mundo. ¿Por qué? Porque le prohíben el espacio aéreo para ingresar a Europa, le prohíben el espacio aéreo para ingresar a Estados Unidos, América del Norte, lo sacan a los bancos rusos del sistema SWIFT, sanciones masivas, las grandes transnacionales que se iban de Rusia, quedaba desenganchado de la economía mundial. Pero Rusia logró tejer alianzas con otros países importantísimos que le permitieron reemplazar mercados que antes tenía, por ejemplo, en Europa o en América. Y entonces, claro, ¿por qué? Y porque tiene China. El país, uno de los dos países más poblados del planeta, una de las economías más grandes del mundo, que hoy se benefició muchísimo de la invasión porque le compra a Rusia cosas que antes compraba a otros. Rusia le vende a China lo que antes le vendía a Europa. India. Estamos hablando del país más poblado del planeta, es decir, tiene a dos de los países más poblados del planeta, no de su lado, pero son países que decidieron no sancionar a Rusia, comprarle cada vez más cosas, con lo cual
la economía rusa se mantiene a flote. Y después tenemos el eje con Irán, que le da una pata en Medio Oriente. Por eso vas a ver Rusia diciendo cosas cada vez más terribles acerca de Israel y alineándose muy claramente con Hamás desde el 7 de octubre, porque ahí tiene un eje que le permite seguir insertado a otra parte del mundo. Y después Brasil. Atención con Brasil. Lavrov estuvo obviamente en Brasil, recordemos las palabras de Lula, casi copiando el discurso de Rusia para explicar lo sucedido el 7 de octubre. Es decir, Rusia no quedó aislada, sino que pudo armar o fortalecer otras alianzas. Acá lo que tenés, todos los países del BRICS, por supuesto, sobre todo del BRICS ampliado, porque Irán estuvo entre la ampliación del BRICS, que aparece como un contrapeso del G20. Y lo último, la economía rusa superó el impacto de las sanciones, en gran medida por esas alianzas, y fíjate que creció 3,6% la economía rusa el año pasado, después de haber caído fuertemente en 2022. Como balance final, ya no pensando en Rusia y Ucrania, está claro, Rusia está hoy en una posición más fuerte, de mínima se puede quedar con lo que ya tiene y la sensación es que quizás incluso podría ir por más, habrá que ver ahí cuánto quiere Putin, pero queda este último dato como balance oscuro, ominoso para el futuro del planeta, que es que el gasto en defensa subió 9% en 2023. Estamos en una carrera armamentista global. Todos los países se están armando porque temen que después de lo que pasó hace 2 años entre Rusia y Ucrania, cualquier país pueda decidir invadir a otro y que la única solución es estar bien armados. Es difícil que de eso salga algo bueno.